Ley de Faraday, Daniel Felipe Briñez Facundo, Kelly Johanna Rodríguez Rey, Diego Ricardo Torres Romero y Yuli Paulina Mendoza Medina. Objetivos. El objetivo general de esta práctica es determinar experimentalmente la validez de la ley de Faraday. El objetivo específico es determinar la intensidad de corriente que pasa por las bobinas en determinados casos. Marco teórico. Un imán largo y delgado se puede aproximar por un sistema formado por dos cargas magnéticas iguales y opuestas colocadas en sus extremos. Si la longitud del imán es L y su momento dipolar magnético es M, las cargas magnéticas valen M sobre L. El campo magnético B en las proximidades de un polo magnético tiene una expresión similar a la del campo eléctrico de una carga puntual. Por ende, las ecuaciones y simbología que vamos a manejar se muestran a continuación. Los materiales para la práctica son los siguientes: un generador de funciones, un multímetro, un imán, dos bobinas y cables de conexión. Para el primer montaje experimental vamos a conectar una de las bobinas al multímetro. En este caso el multímetro va en la opción de amperios, pues vamos a medir corriente. En este caso vamos a usar el imán. La corriente en el multímetro debe ser corriente alterna. El primer procedimiento para esta práctica es poner el imán fuera de la bobina con velocidad cero y observamos los datos en el multímetro. Ahora ponemos el imán dentro con velocidad cero. Podemos observar que la corriente es cero. Ahora ponemos el imán fuera de la bobina con diferente velocidad y observamos cómo cambia la corriente. Ahora lo ponemos dentro e igualmente lo movemos. Ahora cambiamos los cables de conexión a la otra bobina y repetimos el proceso anterior. En el procedimiento 3 vamos a utilizar el montaje anterior, pero añadiremos el generador de funciones. Lo conectaremos a una bobina y el multímetro a la otra. Prendemos el generador de ondas para este procedimiento y vamos a escoger el canal correcto. Escogeremos onda cuadrada, escogeremos un voltaje, el que queramos, y ahora vamos a variar la frecuencia en 6 valores. Para cada valor vamos a repetir el proceso anterior con el imán, dentro y fuera de la bobina. Así obtendremos unos datos para hacer las respectivas conclusiones. Datos obtenidos. En la bobina 2, con un voltaje de 10 voltios, obtenemos los siguientes datos, con el imán dentro de la bobina y fuera de la bobina. De igual manera se registraron los datos en la bobina 1, con un voltaje de 10 voltios, con el imán dentro y fuera de la bobina. Datos obtenidos. Como podemos observar, los valores de intensidad de corriente en las dos bobinas son casi los mismos y varían muy poco, teniendo como un resultado promedio de las tablas el siguiente. De esta manera, obtenemos la gráfica de frecuencia versus intensidad. Por otra parte, al mover el imán dentro de la bobina, se obtienen unos valores entre 0,8 y 0,203 mA. También, fuera de la bobina, obtenemos unos valores entre 0,05 y 0,02 mA, los cuales nos indican que con una velocidad determinada, el imán produce una intensidad de corriente entre estos valores, similares en las dos bobinas. Conclusiones.
De partida, podemos afirmar que la ley de Faraday se cumple, no solo teóricamente, sino que prácticamente, y eso lo hemos comprobado mediante los experimentos realizados. Los elementos ferromagnéticos adquieren las propiedades de los imanes al encontrarse sumergidos en un campo magnético. Al incorporar un imán o un elemento electromagnético a una bobina, esta, al inducir una fuerza electromagnética, la inducirá con mayor intensidad que si lo hiciera sin la ayuda de estos elementos.